Bienvenidos a otro episodio más de Mae Sama con Max Senpai y Kop-san. En el episodio de hoy vamos a hablar de qué es el anime. Debido a la cantidad de contenido que tenemos para este episodio, vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte vamos a hablar de la historia, el contexto histórico del anime. Y en la segunda parte vamos a hablar de lo que es las características que definen el anime. Así es. Parte de la importancia de por qué escogimos hablar de este tema es porque es importante, digamos, tener bien, no las bases, pero saber un poquito de qué es el anime, de dónde viene, Un poco la historia. ajá, hacia dónde vamos, qué pinta el futuro. Ujú. Y al hacerlo así algo, digamos, relativamente básico, también pues se le puede compartir a otras personas, ¿verdad? Que tal vez piensan que el anime es del diablo y no quieren saber nada de eso y le hacen la cruz, pero no. Como vamos a ver ahora, no. Hay unos que sí son del diablo y otros que no. Entonces, Max Senpai, ¿por qué no empieza contándonos qué es el anime? Claro que sí, muy fácil, mae. El anime son dibujos chinos. Ay, mae. Eso es todo, mae. Así es fácil, mae, dibujos chinos. Si viene de China, entonces es... Y China, entiéndase por Asia, ¿verdad? Exactamente, mae. Todo lo mismo, mae. Entonces, Bueno, fin, no, chao. no, no, no. No. Bueno, el anime, vamos a definirlo como simplemente animación japonesa. Digamos, para este episodio, el contexto que vamos a definir es básicamente animación japonesa. Y un poquito más en detalle, es un estilo de animación relacionado con Japón. ¿Qué quiere decir esto? No estamos, digamos, cerrando la definición a que es nada más algo que se animó en Japón necesariamente. Es un estilo de animación, obviamente nació en Japón, pero se puede crear animación japonesa fuera de Japón perfectamente. Ujú. Y parte de lo que usted y yo hemos conversado un poco, Kop-san, es no podemos hablar del anime sin hablar de qué es el manga. Entonces, ¿qué es el manga? Sí, porque también, pues, vienen como de la mano, ¿verdad? Ujú. Y algunos dicen, se refieren al manga, otros se refieren al anime y Ujú. confunden los términos, Sí, cuando no es lo mismo. ajá, ajá. Entonces, ¿usted sabe qué es el manga? Claro, mae. El manga es la esposa del mango, ¿no? Ah, andas charlatán hoy, Mae, ¿verdad? siempre, siempre, siempre. La otra definición es que el manga es una fruta, mae. No, ese es el mango. Mae, no. La manga es la versión grande del mango, ¿verdad? La manga. No, no, bueno, en Costa Rica, que yo sepa, la manga es cuando Sí. está fermentada, No, bueno, fermentada, una manga es un mango grande, mae. y el mango es el chiquitillo. Ajá. Ajá. Es como el banano, que a veces hay como distintas variaciones genéticas del banano y unos se llaman banano, otros plátano, otros, etcétera, etcétera. Sí. Ajá. Entonces, eso es fácil las definiciones hoy, mae. Hoy Entonces, vengo. uno es una serie animada y el otro es como una fruta, ¿verdad? Sí, mae. Ah, no, el manga es cuando hablan de lo que es el cómic japonés, que normalmente es en blanco y negro. Ujú. Entonces, ahí es una distinción. Obviamente el arte es diferente y la trama y etcétera, pero digamos, muy simplificado, yo diría que una diferencia grande entre el cómic norteamericano y el cómic japonés es eso, que tiende a ser en blanco y negro uno y el otro es más a color y obviamente el estilo cambia, pero esa es la distinción principal entre manga y anime. Manga es el cómic y el anime es cuando ya se anima y puede estar basado en el manga o puede ser original. Exacto. Ujú. Muy bien, Kop-san. Entonces, ahora que ya definimos qué es el anime y qué es el manga, hablemos un poco del contexto histórico. Y según entiendo, ya en Japón al inicio de los 1900 había animación japonesa. Sí, porque el primer dibujo animado que se descubrió y que el autor es desconocido es proveniente de 1907 Ujú. y se llama Katsudos Shashin. No, Ajá, muy ahí bien. en proceso de aprender japonés. No, está avanzado ya usted, ¿no? Ese básicamente significa foto de la actividad, es como la traducción que encontré. Y es un chiquito que está dibujando en la pizarra eso, escribe Katsudo Shashin Ujú, y dura como 3 segundos, súper corto. ujú. Pero eso es como lo más antiguo que se ha encontrado y que se puede decir que es no el origen del anime, pero el primer
intento de animación en Japón. Ok. ¿Ok? Y ya después, a partir de como esa década, digamos que en el 1910, 1920, empiezan a haber otros artistas que empiezan como a experimentar un poquito más, a hacer cortos, igual, nada muy complicado, historias casi que una caricatura animada, Ujú. de que duran segundos o minutos, pero digamos, nada muy, muy así, wow, ¿verdad? Ujú. Es a partir, digamos, donde, ya decir, como a partir de la Segunda Guerra Mundial, donde empiezan como a invertir un poquito más en lo que es la animación, el gobierno. Entonces empiezan a utilizar tanto como para la educación, como para la propaganda militar, ¿verdad? Ujú. Porque a fin de cuentas, los militares siempre tienen como mucha plata y en lo que quieran invertir, pues se hace. El gobierno, mae. Es el gobierno. Ese es otro tema para otro podcast, el podcast Conspiraciones. Pero sí, sin entrar en mucho detalle de opiniones personales acerca de la milicia y todo el cuento, Ujú. pues sí, digamos, era importante para los militares hacer propaganda, digamos, y incentivar a la gente a que sí, a participara en la milicia o en las distintas fuerzas que tienen, ¿verdad? La Ujú. naval, la aérea, etcétera. Ujú. Entonces en 1933 empieza a salir unos, digamos, beats animados de perros, de soldados japoneses que son dibujados como si fueran animales. Entonces hay uno que es de un perro que se llama Norakuro. Después ya en 1945 empieza a salir los primeros largometrajes. Este largometraje se llama Momotaro y los guerreros divinos del mar. Ujú. Y sí, son como animales también super cute, ¿verdad? Un conejito, un Muy, osito. muy tiernos. Sí, muy tiernos. Y que sí, están contando la historia de que que son militares y que se están preparando para la guerra. Ujú. Y están ahí de lo más bonitos y cantan y que qué bonito es Japón y etcétera, etcétera. Ujú. Y después ya empiezan a agarrar las pistolas y las granadas. Y vámonos, ¿verdad? Entonces es muy divertido. Bueno, es interesante la comparación de verdad, de lo tierno a Sí, lo que es la realidad de una guerra. el contraste. Exacto. Y bueno, sí, es parte de la historia de Japón, pero ya no es como que eso defina lo que es el anime, ¿verdad? Ujú. Sí, yo creo que es importante aclarar a este punto, todo lo que estamos conversando, lo que estamos explicando es un contexto histórico, ¿verdad? Estas animaciones, desde nuestro punto de vista, no son todavía lo que consideramos anime con base en el estilo que tenemos en la actualidad, pero es básicamente parte del, digamos, el contexto histórico de cómo inició la animación en Japón. Ok, entonces, ¿cuándo es que podemos decir que es anime? Porque hemos estado diciendo, sí, son animaciones japonesas, pero no lo consideramos como anime, anime. Ujú. Entonces, ¿cuándo podríamos decir, ok, esto sí es un anime? Yo diría que a partir de la década de los 60 es cuando ya empieza a ser como el gran boom de anime. Se empiezan a ver series animadas como el calendario manga Otogi, Ujú. que son como historias cortas de qué pasó en la historia en X día. Empiezan a salir animes grandes como Astro Boy, Ujú. que ese es como el más importante, tal vez como el que impulsó y sacó el anime de Japón Ujú. al mundo. Correcto, de Osamu Tezuka, que ahora vamos a hablar un poco sobre él. Ajá. Otro que se puede mencionar es Sally la Bruja. Ese también es un anime interesante porque es el primer anime de género chica mágica, que son Ujú. de esas que se transforman. ¿Cómo se transforman? Así, no sé si Ok. sonará bien, pero es un intento medio malo de silbido. Otras, ya digamos como finales de los 60s y los 70s, también empiezan a salir otras series populares que inclusive hoy en día siguen sacando, o sea, no han terminado. Ujú. Son como Doraemon, que es como un gato azul, Ujú. y otro que es Sasae-san, que ese sí no lo he visto, pero ese también salió como en inicios de los 70s y todavía siguen sacando episodios. Y bueno, antes de continuar, las siguientes décadas de los 80s y 90s, donde ya tal vez la mayoría
de nosotros o tal vez gente de la misma edad que Max Senpai y Kobsan, ¿verdad? Nos podemos identificar. Tal vez es importante hacer una pausa y hablar de Osamu Tezuka. Ujú. Sí, definitivamente no podemos dejar de hablar de Osamu Tezuka si estamos tratando de dar referencias sobre cómo nace el anime y cómo nace el manga. Osamu Tezuka es considerado o llamado, digamos, como el dios del manga. Él nace en 1928, muere en 1989, se murió de 60 años de cáncer gástrico, por cierto, cáncer del estómago. Tengo una historia interesante que vi de él, Ajá. que cuando estaba, de hecho como de las últimas palabras que él dijo cuando se estaba muriendo, es que se estaba quejando que una enfermera le estaba quitando el sketchpad, digamos, Sí. el cuaderno para dibujar, Sí. porque decía que no podía dejar de dibujar él tenía que estar dibujando. Sí, muy interesante, mae. O sea, desde mi punto de vista, eso muestra la pasión que él tenía por lo que era dibujar, ¿verdad? Pero también, en mi humilde opinión, yo creo que eso es como una adicción, ¿verdad? Negativa. No puede ser posible que usted está muriendo y, mae, tiene que seguir dibujando, ¿verdad? Sí, pero es lo que le gusta, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí entiendo, sí entiendo. Lo que pasa es que me parece que las palabras del mae era que él quería seguir trabajando, ¿verdad? Déjeme trabajar. Ujú. No sé, es interesante, yo creo que eso refleja un poco cuál era la personalidad de él y nuevamente cuál era qué tan fuerte era la pasión que él tenía por su trabajo. Entonces, sí, Osamu Tezuka era un mangaka, ¿verdad? O sea, un artista de manga, también de anime y Correcto. productor de cine. Además del dios del manga, también la otra referencia o el otro título que le dan es el papá del manga. Entonces, Osamu Tezuka se considera como el equivalente a Walt Disney, pero japonés, ¿verdad? Y curiosamente, O sea, era igual, pero nada más tenía así los ojillos rasgados. bueno, pero curiosamente, gran parte de la inspiración de Osamu Tezuka para desarrollar su trabajo y su estilo fueron los trabajos de Walt Disney. Ujú. En 1947 es cuando se considera que inicia lo que se llama la revolución del manga, con este manga de Osamu Tezuka que se llama New Treasure Island. Y que sí, está basado en el libro de Robert Louis Stevenson. Ajá, ajá, correcto, ¿verdad? Es- En japonés, Ajá, a ver. Shin Takarajima. No, Ah, mae. está llevando clases de japonés también. No, pero he practicado esto como 100 veces ya, Sí, mae, sí, mae. bueno, si hay alguien que sabe japonés, diga Ahí me van a del 1 al corregir. 100, ¿cuánto sacó Max? Exacto, Senpai. un 140. Hijo de pucha. Otros trabajos de Tezuka que son tal vez los más conocidos está Astro Boy, Kimba the White Lion y Kimba el León Blanco. Kimba el León Blanco, Ajá. yes. Ese usted lo vio. Mae, no. No, ese yo sí lo vi cuando lo sacaban. O sea, y me acuerdo poco, ¿verdad? Porque lo daban los sábados o los domingos y era relativamente temprano. Ujú, Y ese yo lo empecé a ver cuando ya había visto El Rey León. ujú, Entonces hay toda una disputa de licencias y todo el cuento por El Rey León ujú, porque es básicamente un copy-paste menos la parte del león blanco. ujú, O sea, es una historia de un león chiquitillo ujú, que se le muere el papá y crece y tiene que vengarlo y todo el cuento. ujú. Y es original de Osamu Tezuka, Ok, la historia. pero entonces cuando usted estaba chiquitillo usted estaba diciendo que usted pensaba que qué era una copia de qué. Entonces, cuando yo era pequeño, Ujú. yo no sabía y yo ya había visto El Rey León. Ah, ok. Y después empezaron a sacar esto de Kimba, el león blanco. Ah, ok. Y yo, ¿qué es esta copia tan cochina? Porque la Ujú. animación es terrible, obviamente, porque era mucho más vieja, de Ajá. los 60s. Ujú, Y yo decía, es que yo ya sé qué va a pasar, ¿verdad? O sea, están ahí, le matan al papá y después él llega a vengarse, ¿no? Quita esta cochinada. ujú, ujú, Pero di, uno que es inocente y uno que no sabe, ujú. cuando originalmente tenía que estar diciendo que el Rey León es una cochinada y es una grandísima basura, Es una copia. porque es una copia barata Ujú. de lo que es Kimba, mae. Kimba es aquí en el corazón, Pro, mae. maje, pro. Ese es el original. Así es. Otro manga también de Osamu Tezuka que es muy famoso es Blackjack. Algo tal vez muy importante sobre el trabajo de Osamu Tezuka, él tenía una filosofía en que quería influenciar a la gente con su trabajo. Él sabía o él creía que él podía influenciar a otras personas con base en su trabajo y una de las intenciones que él tenía era hacer que la gente se preocupara más por el mundo, por lo que estaba pasando en general, ¿verdad? Eso me parece que es
fundamental, y más adelante vamos a discutir un poco sobre las características del anime. Definitivamente para mí esta es una de las principales. Y no solamente, digamos, se ve que él es artista y buen director, etcétera, etcétera, sino que también es eso, como la visión que tenía él, ser un mae visionario. Exacto, exacto. En 1961 es cuando funda su primer estudio de producción que se llama Mushi Productions, y ahí donde empieza con la animación de muchos de sus mangas, ¿verdad? Como Kimba el León Blanco, como ahora Kobsan estaba mencionando. Y en 1963 es cuando sale Astro Boy, o el anime de Astro Boy, que también ahora estamos mencionando, ¿verdad? Y esta es la primera animación exitosa en Japón. Es la primera animación que se traduce en inglés también. Entonces, de ahí la importancia de Astro Boy en la historia del anime. Cosas interesantes, otro dato interesante, Osamu Tezuka, él estudió medicina. Entonces, a pesar de desde que él estaba joven, él le gustaba dibujar y estaba enfocado en crear historias y demás, él fue a estudiar medicina y él se graduó de la escuela de medicina, él era doctor. Y mientras estudiaba, esto me parece impresionante, que mientras él estaba estudiando medicina, también estaba trabajando en sus mangas, básicamente. Y una cosa muy interesante que leí fue que él utilizó su conocimiento en medicina para aplicarlo en sus historias. Entonces, por ejemplo, Black Jack, que es un doctor, en Black Jack hay un montón de elementos sobre lo que Tezuka conocía de medicina para hacer la historia más realista. Algo muy interesante también sobre Osamu Tezuka y su influencia en el estilo de animación de lo que consideramos anime hoy es que él fue el creador, digamos, de los dibujos con ojos grandes. Eso también tenía una influencia de la animación en Estados Unidos, pero él toma los ojos grandes y utiliza los ojos como su principal enfoque para representar las emociones de los personajes, ¿verdad? Eso fue algo clave que utilizó para definir su estilo de animación. Y si uno lo piensa, ahora 90% del anime, bueno, no 90, pero sí muchos de los animes tienen esa característica. Y cuando de hecho hacen dibujos, gente que no sabe anime, hacen dibujos japoneses, lo primero que hacen son los ojos grandes. Entonces, de ahí la gran influencia, ¿verdad? Que tuvo. O sea, es uno parte como de los iconos de la animación y los dibujos japoneses. Ahora, también, o sea, obviamente Osamu Tezuka fue un gran influyente de lo que es el anime y el manga. Y hay muchas otras personas también que causaron un gran impacto en lo que fue el desarrollo del anime y cómo fue evolucionando. Y parte de ellos, de los que queremos mencionar, es a Hayao Miyazaki. Muchos, no solo de los que son conocedores de anime, sino también gente que no sabe, estoy seguro que reconocen al menos algunos de sus personajes. Ahí de 1970 es cuando él empezó a trabajar en la industria de la animación. Entonces un poquito después de Osamu Tezuka. Y por ahí de los 1980 fue cuando fundó el estudio Ghibli que todos conocemos. De ahí todos. De ahí todos. Sí. Mi mamá sabe. No, mentira. Mi mamá no sabe. La mayoría de gente sabe del estudio Ghibli, ¿verdad? Que es lo que se asocia obviamente con Hayao Miyazaki. Él lo creó después del éxito que fue Náusica, del Valle del Viento. Yo creo que usted no lo ha visto, ¿verdad? No, huevón. De hecho, Náusica, yo diría que la película es excelente y para mí el personaje Náusica es de mis personajes favoritos. Es excelente, realmente me gusta mucho. Sí. Hay otras muy buenas cintas que hizo, como El Castillo en el Cielo, Princesa Mononoke, Mi vecino Totoro. Totoro es como de los personajes que también, que es como decir un Pikachu. La gran mayoría sabe quién es, reconoce a Totoro, al menos. Y él es otro de esas personas que también, digamos, me parecen similares a Tezuka, en el sentido de que quiere seguir trabajando porque es algo que le apasiona mucho. Y eso se puede ver con que él constantemente dice, no, ya no voy a trabajar más, ya me voy a retirar. Me voy, suficiente. Y después al ratito está, sí, voy a hacer un proyecto nuevo, ¿verdad? Entonces el último que se vio fue en el 2013, que dijo que ya nunca más. Pero ahorita está trabajando en otra película que se llama Boro la Oruga y eso, pues quién sabe cuándo va a salir.
Ok, entonces, hasta ahora hemos hablado sobre lo que son los orígenes del manga, igual los orígenes del anime, y tal vez ahora, Kopsan, sería bueno que hablemos un poco sobre el contexto histórico en Latinoamérica. Sí, porque digamos, es muy diferente el contexto que tuvo en Norteamérica y obviamente en Latinoamérica, porque sí fue creciendo a partir de los ochentas, el crecimiento que tuvo el anime y géneros y todo el cuento fue casi que exponencial. O Ujú, sea, había muchísimo contenido ujú, en Japón, ujú, pero todo eso no llegó al mismo tiempo a Latinoamérica, tenía que ser doblado y algunos contenidos eran un poquito controversiales, ujú, entonces no todo podía ser publicado en televisión nacional. ujú, Entonces las primeras que se empiezan a ver son los animes de contenido como más infantil, ujú. ¿verdad? Porque hay dibujos animados igual infantil, ¿verdad? Sí, Igual niños. de hecho, Kopsan, eso es un concepto erróneo que existe. Inclusive hoy en día, Sí, ¿verdad? con lo que es el anime. La gente piensa que es un dibujo animado, inmediatamente piensan que es para niños, ¿verdad? Ah, Pero no es así. sí, hay gente que no ha visto Gantz o algo así, ¿verdad? Donde Ujú. agarran y los parten así en dos y se ven todas las tripas. Sí, Yo no pondría a ver a mis hijos, ¿verdad? A ver Gantz. correcto. Entonces sí, ¿cuál es parte de los primeros animes que fueron entrando? Fue por ahí de los 70 con Astro Boy, Heidi, Candy Candy, Ujú, Meteoro, ¿verdad? ujú, Y eso, sí, inclusive mis papás me decían, uy, sí, Astro Boy es el mejor dibujo animado. Después ya como en los 80s y 90s con lo que era la introducción del VHS, ujú, ya se podían conseguir también como OVAs y las OVAs eran normalmente sí en japonés y con subtítulos tal vez en inglés o en español. ujú, Entonces iba entrando poco a poco, pero no era así como uf, un montón. ujú, Es por ahí de los 90 sí, cuando empiezan a hacerse doblajes de más series ujú, y parte de las que son como las más icónicas, con las que uno le puede preguntar a igual a mucha gente de Latinoamérica y ellos reconocen Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, Sailor Moon, Supercampeones, tal vez Ranma y medio, algunos por ahí saben, no saben, ujú, Evangelion ujú, y entre otros. ujú. Muchos de estos igual iban siendo como en canales nacionales, no, porque al menos en Costa Rica el cable, digamos, que hubiera más gente usando cable, creo que por ahí de los 2000. ¿Mm? Y entonces con cable ya, digamos, como Cartoon Network y Toonami y otras cosas, fueron sacando todavía más contenido como Pokémon, Digimon, Yu-Gi-Oh!, Shaman King, Samurai X o Rurouni Kenshin, Yu Yu Hakusho, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú, Entonces por ahí sí, de los 2000 es cuando había todavía muchísima más opción de anime. ujú. Algo importante que debemos mencionar sobre después del año 2000 o alrededor del año 2000 al inicio es que empieza a haber mucho contenido pirata, ¿verdad? Básicamente cuando decimos contenido pirata nos referimos a contenido que no es legal o que no se tiene la licencia para ser distribuido. Entonces como Copsan estaba mencionando, cuando teníamos ya sea películas de VHS que probablemente era una copia de una copia de una copia de una copia, ¿verdad? Ajá. Donde a media película se cortaba y se veía como lo que grabaron encima. Correcto, ¿verdad? Digamos que este contenido pirata lo podemos ver desde dos puntos de vista, ¿verdad? Si era bueno o si era malo. Pues desde un punto de vista de soporte a la industria se podría decir que era malo porque no se le está reconociendo al artista, ¿verdad? No se le está pagando por distribuir o por De ver las licencias. Exactamente, ¿verdad? No se está licenciando correctamente. O no se está licenciando del todo, ¿verdad? Para ser específico. Desde ese punto de vista se puede considerar como algo malo o algo negativo. Sin embargo, está el aspecto bueno o el aspecto positivo sobre esta distribución del material de esta manera, y es que esto es lo que permite que la industria realmente crezca a principio del 2000, ¿verdad? De los 2000. Que crezca, digamos, en Latinoamérica, ¿verdad? Porque Exactamente. Japón ya había arrancado y ya estaba... Sí, es fuera de Japón, yo diría que igual en Norteamérica, pero volviendo al contexto del que estamos hablando, específicamente en Latinoamérica, el poder tener acceso a descargar episodios también por internet, porque hay un fansub que se encarga de subtitularlos, eso abre las puertas a que mucha más gente pueda ver otras series, ¿verdad?
yo creo que eso fue positivo, ¿verdad? También hay muchos fansubs que lo que hacen es empiezan a subtitular la serie y en el momento en que ya hay alguien que obtiene las licencias, ellos dejan de trabajar en esa serie, ¿verdad? Y el enfoque es compren los DVDs o los Blu-rays, ¿verdad? Tratar de apoyar a los creadores de la serie, ¿verdad? Una vez que ya están las licencias establecidas. Entonces, tal vez desde mi punto de vista, yo diría que es que ese contenido ilegal, entre comillas, ¿verdad? O este contenido pirata, para mí realmente lo que tuvo fue un impacto muy positivo en la industria y en la adopción, digamos, de ver más anime en Latinoamérica. Sí, digamos, volviendo un poco a lo que es los 2000 y ahorita, digamos, la época contemporánea, es que ahora ya hay como, siento yo, se ha reducido más bien un poquito más de lo que fue a inicios del 2000. Entonces, por televisión nacional y cable es más difícil buscarlo. Y las otras opciones que tiene la gente es buscarlo ya sea por streaming, que sí se paga, o buscarlo lo que ellos quieran ilegal, ¿verdad? Y pues sí, o sea, no es que estemos fomentando esto, pero es nada más una realidad. Y desde mi punto de vista, algo que yo creo que uno puede hacer, si por A o por B uno decide descargar una serie y la ve y le gusta, yo creo que algo que uno puede hacer es mandarle un correo al autor. decir, mae, qué chiva, mae. Vieras que lo descargué aquí, pirata.com. No, yo creo que uno tiene que ser consciente y tratar de apoyar la industria de alguna forma, ¿verdad? Entonces, si uno ve contenido y le gustó, puede comprar la serie o puede comprar la película. Igual uno puede comprar mercadería relacionada con la serie, que de esa forma también uno está apoyando a la industria. Entonces, sí, hay que ser conscientes en eso, ¿verdad? Obviamente es un negocio y si no hay plata y no hay ganancias, pues difícilmente se van a seguir produciendo series. Entonces, tal vez hay que ser conscientes en ese aspecto. Sí, al final de cuentas es un beneficio para todos, ¿verdad? El apoyar a los creadores. Bueno, mae, creo que ya por hoy hemos hablado suficiente paja. Ya hemos hablado bastante, mae. Sí, la verdad que ya me estoy cansando un poquito y todo. Deberíamos entonces terminar, ya cerramos bien con lo que es el contexto histórico y para el siguiente episodio entonces vamos a continuar hablando de lo que son las características del anime. Sí, muchas gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en redes sociales y de suscribirse al podcast. Muchas gracias. Chao. Chao.